se revela a usted para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. Nuestra lectura de hoy viene del libro de 199 promesas de Dios, viene de Proverbios 12:19, que dice: el labio veraz se establecerá para siempre, pero una lengua mentirosa no es más que un momento. Quiere ser establecido para siempre por Dios, camine en el Espíritu y hable amor y verdad. Cuando mentimos, solo estamos engañando a los demás, pero no podemos engañar a los que están alrededor de nosotros, a Dios. Igualmente, nuestras mentiras se desmoronarán porque los cimientos no se construyen sobre la verdad. Qué palabras tan poderosas. Antes de empezar nuestro estudio este día, estos son los anuncios. La semana que viene, nuestro servicio, vamos a pausar nuestro estudio en el libro de Hechos, porque el primer servicio en inglés a las 10 de la mañana vamos a tener el pastor Tony Feliciano de Capilla Calvario Gracia en Nueva Jersey, que va a traer un mensaje especial para nosotros. Y entonces, para no descarrilarlos de el Hechos en inglés y español, yo voy a traer un mensaje evangelístico sobre el libro de Juan. Entonces, para alguien que no conozca a Jesús o cree que conoce a Jesús pero no tiene relación con Él, va a ser un mensaje a conocer a Jesús. Levantemos a los que protegen a nuestro país y nuestras libertades que podemos disfrutar acá en los Estados Unidos. Démosle gloria a Dios por establecer esta nación con algunas raíces en nuestra fe, y que oremos por el renacimiento de nuestro país, comenzando en nuestra ciudad acá en Austin. Oren por nuestros corazones, para que nuestros corazones se rompan por los perdidos y para que podamos escuchar el llamado de Dios para ir a donde Él nos está guiando, como a Felipe. Ore si Dios lo está llamando a unirse con nosotros acá en Calvario ATX, para aprender y crecer en amar a Dios, amar a la gente y servir a la comunidad, y para que puedas ser equipado para cumplir con el llamado de Dios en tu vida. Oremos antes de entrar en nuestra enseñanza esta tarde. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gloria a ti en todo, Señor. Gracias por traernos a este país, Señor, donde podemos tener libertades, aunque cuando miramos alrededor vemos que no sabemos cuánto tiempo va a durar así. Vimos las elecciones en Colombia y vimos lo que ha pasado en Venezuela. En menos de 15 años, cómo ha cambiado ese país. Que oremos por la nación de Colombia en estos tiempos, que no sabemos qué va a traer. Pero Padre, sabemos que tú estás en control de todo. Te damos gracias por estar en esta nación, Señor, que por ahora tenemos la libertad de poder transmitir tu mensaje, poder predicar tu palabra en las calles. Va a llegar un tiempo que la persecución va a llegar a cada país y vamos a tener que ser como Esteban, valientes, y de pronto perder nuestras vidas por poder predicar tu palabra, Señor. Pedimos por los corazones que quieres alcanzar acá en Austin a través de la transmisión acá por Facebook y otras métodos digitales. Alcanza a aquellos que quieres alcanzar hoy en día, Señor. El orgullo, que la ganancia sea tuya, Señor. Nosotros no estamos tratando de llenar una iglesia, sino estamos tratando de traer el mensaje para que aún si hay uno que se salve, Señor. Él dice que la palabra de Dios dice que en los cielos se regoza, sabiendo que alguien que iba para el infierno ahora va para el cielo.
Padre, invitamos que el Espíritu Santo caiga sobre acá en la iglesia, dentro de este edificio, Señor, que caiga ahí a donde estás con los que están escuchando. Vacéame a mí de mí y lléname con tu Espíritu Santo para poder traer tu palabra. Pedimos tu unción, Señor, y te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, buenas tardes otra vez. Nuestro mensaje de hoy se titula Fieles y obediente. En el capítulo 6 de Hechos se nos presenta a Esteban y Felipe junto con algunos otros que fueron encontrados de buena reputación y llenos del Espíritu Santo, y se les dio la oportunidad de esperar en las mesas. ¿Qué pasa después? Cuando eres fiel en las pequeñas cosas, abre la puerta para que el Señor lo use en otras capacidades. Entonces la pregunta, ¿serás obediente para responder al llamado y estás listo? Hoy vamos a estar en Hechos 8 y estoy súper emocionado de llegar a este capítulo. Hace 2 años, la iglesia que estuvimos transmitiendo por 3 años desde California, Capilla Calvaria de San Juan Capistrano, que ahora se llama Calvario South Orange, o Orange County, dice, condado de Naranja, donde está el pastor Fabián, para los que lo están viendo en español a Fabián, pero también está el pastor John Randall, el americano. Y esa era nuestra iglesia por un tiempo, porque no encontrábamos a dónde ir cuando estábamos allá en Seattle. Y entonces estábamos viendo, como de pronto hay muchos de ustedes que están viendo hoy en día, transmitido por el internet. Y vimos que estaban orando era un miércoles, julio 1, hace 2 años atrás. Entonces, y estaban orando por el pastor juvenil y su esposa, que estaban llamados a venir a Texas, a Austin, aunque fueron establecidos en la iglesia en Liberty Hill. Pero de todas maneras, los vimos que estaban orando por ellos, y ahí mismo, esa misma noche, le mandamos un mensaje por Facebook, y le dije a mi esposa, Mari, esta tiene que ser la iglesia para nosotros, porque nosotros los vinimos de Seattle para Texas para buscar una iglesia. Y Dios en su maravilla no solamente los ayudó a encontrar una iglesia, que ni había empezado la iglesia, pero nos mandó un pastor directamente de la iglesia que estábamos viendo. Y así yo pienso que la relación, así me habla a mí, Dios tan claro, que me ama tanto, que dice, hijo, esto es para ti, porque ha visto tu corazón, quiero que sepas que esto es de mí. Y eso es lo bonito de tener una relación personalmente con Jesucristo, cuando uno puede tener esa relación y pensar que Dios le está hablando así, tan claro. Y los siguientes 18 meses fueron increíbles. El pastor Chris y yo nos hicimos amigos muy cercanos, y hicimos buen trabajo en el ministerio juntos. Pero en octubre el Señor comenzó a tratar con mi corazón, y me empezó a pesar. Algo pesado sentía en el corazón. Y hasta que uno no tenga claridad, uno debe ser fiel para servir donde el Señor te tiene. Dios me estaba diciendo que saliera de mi zona de confort y bajara a ministrar la comunidad urbana de Austin. Pero nuestra iglesia estaba creciendo rápidamente. Y una vez que se confirmó todo lo que podía hacer, empecé a llorar, porque ya sabía que el Señor los estaba llamando afuera. No era fácil estar ahí, sembrar una iglesia desde el principio, cuando no había nadie. Y ahora verla, que hemos crecido de un servicio
a 2 servicios, en 18 meses, y sabiendo que se necesita un tercer servicio. Y en el medio de eso, el Señor diciéndolos, o sea, hay tremenda cosecha acá, has hecho buen trabajo acá, pero te quiero llamar y salir. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Me reuní con el pastor y en enero y compartí con él el llamado y pasamos 3 horas en oración y la palabra cubriendo el Salmo 23, el Hechos 8, donde vamos a estar hoy. Y por eso es que le estoy diciendo esta historia, porque cuando leo estos capítulos me hace recordar de ese tiempo y cómo Dios nos los habló. Y por eso es que empezamos también en el libro de Hechos. Estudiamos en Hechos 16, Hechos 15, y confirmó, y mientras estudiamos por esas 3 horas, Dios nos confirmó que el Señor nos estaba llamando a Austin y el Espíritu Santo se empezó a mover. Pero el llamado de Dios había sido plantado no 18 meses o hace 4 meses. No, el llamado de Dios estaba plantado en mi corazón desde el 12 de noviembre del 2006, un día después de que el Señor me salvó. En esos 15 años me ayudé a crecer, fracasar y ser quebrantado para ser el hombre de Dios que Él quería que fuera. Y así es. El proceso, Dios le puede dar el llamado a uno bien claro, como estudiamos hace un par de semanas atrás, que Dios llamó a Moisés para salvar a los israelitas de Egipto. Y en su fuerza, en sus propias, él quería tomar las cosas bajo sus propias manos. ¿Y qué pasó? Lo mejor que pudo hacer fue que mató a alguien. Un hombre bien enseñado, bien entendido, iba a ser el próximo faraón. Pero ¿qué pasa? Dios tuvo que llevarlo. Él era algo en el mundo, pero Dios tuvo que sacarlo al desierto para decirle, ahora eres nada. Y ahora que es nada, ahora te puedo usar. Y 40 años quedó en el desierto. Y así es nuestra vida en el ministerio. Puedes tener el llamado, puedes servir, pero Dios quiere trabajar en tu vida para hacerte en el hombre humilde que Él quiere usar. Vimos a David le dijo, también estudiamos que a David le dijo, vas a ser el rey, pero por 10 años lo tuvo en cuevas, escondiéndose, yendo en cueva, porque Saúl lo quería matar. Y así es el proceso, Dios los saca y los ha dado el llamado, pero tiene que conformarlos a Él, para ser dependiente de Él y no nuestra sabiduría, no de nuestros esfuerzos, no de mis estudios, sino solamente ser guiado por el Espíritu Santo, ser guiado por Dios solamente. ¿Por qué te estoy compartiendo estas cosas? Porque la historia de hoy vamos a encontrar a Felipe, el evangelista, que fue fiel y obediente. Pasemos a nuestro texto del día de hoy, empezando en capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 8, ¿ok? Los que se habían desesperado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunció al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando al heridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquel ciudad se llenó de alegría. El versículo 4 nos dice que estaban dispersos y fueron a todas las partes predicando. Lo que sucede es un hombre llamado Esteban, lleno de fe y el Espíritu Santo, predicó el sermón más largo registrado en la Biblia
y cortó a Saúl y al resto del Sanedrín al corazón. Y como aprendimos la semana pasada, cuando la palabra de Dios corta el corazón, hay dos respuestas. Hay una respuesta que es la respuesta a arrepentimiento, pero hay una respuesta de ira. El corazón se empieza a rabiar porque no quiere escuchar y quiere resistir la palabra de Dios. ¿Qué pasó acá? La astucia de Esteban lo llevó a su muerte, a dispersar a los discípulos después de que nuestro amigo Saúl fue cortado tan profundamente que causó estragos en su vida y comenzó a causar estragos a la iglesia. La palabra de Dios le estaba predicando a Saúl. Saúl, un hombre religioso, tenía un amor por Dios, y viendo a estos cristianos que habían salido, los que seguían el camino, porque todavía no se habían llamado cristianos hace tiempo, pero viendo a estos cristianos, dijo, no, esto es una religión falsa y los voy a matar. La religión mata. Una relación con Jesucristo salva. Ahora, solo se dispersaron, pero ellos cuando estaban en todas partes predicaban el Evangelio. Dios permitiría que la persecución y las circunstancias incómodas en nuestras vidas nos saque de nuestra zona de confort, nos mueva hacia la obediencia y nos mueva a acercarnos a Él. Al igual que Esteban se descubrió que Felipe era de buen carácter, sabiduría y lleno de Espíritu Santo, él se mueve en el ministerio sirviendo a las mesas como diácono. Y en Hechos 21 sería conocido como Felipe el Evangelista, porque como leyeron, él sería obediente para ir a donde el Señor lo llamaba. También me gusta porque 20 años más tarde, Pablo lo visitaría en su casa en Hechos 21 y nos dice que tuvo 4 hijas vírgenes que profetizaron. Como padre de 4 hijas, es difícil encontrar hombres que aman a Dios. Quiero ser un ejemplo para mis hijas de cómo se ve a un hombre piadoso y orar para que sirvan al Señor con todo su corazón y espere que el Señor traiga a un hombre que ama a Dios, los ame a ellas y sabe cómo cuidar a su familia. Hay falta de hombres en este mundo, hombres que temen a Dios. Hay hombres de este mundo, hay hombres de la calle, hay hombres trabajadores, pero encontrar un hombre que tema a Dios, que tenga una relación con Jesucristo, quedan pocos. Y si les toca quedarse vírgenes y quedarse en nuestra casa, pero servirle al Señor, entonces que sea la voluntad de Dios. Lo más importante es que mis hijos sirvan al Señor. El versículo 5 dice que Felipe bajó a Samaria, lo cual es notable porque muestra la gracia de Dios hacia los demás, no solo hacia el judío. Los judíos y los samaritarios tenían problemas, no se querían, no se gustaban entre sí. Y los judíos los llamaban perros mestios, sin limpiar. En Segundo Reyes, capítulo 17, las 10 tribus del norte de Israel fueron envidiadas por los ejércitos asirios. El rey de los asirios trajo gentiles de Babilonia, de Cauta, Aba, Hamá y Sebahariban, y los colocó en las ciudades de Samaria que se casaran con los pobres israelitas que permanecerían ahí, y así es como tenemos los samaritarios.
¿Qué pasó también cuando trajeron a estos gentiles? Trajeron su adoración de ídolos con ellos y Dios trajo juicio sobre la gente porque no adoraban a Dios. Así que trajeron a un sacerdote que tomaron cautivo y para que les enseñara a los textos gentiles sobre el Dios de la tierra. Sin embargo, se mezclaba en su adoración de ídolos y establecía su Dios en el templo en el monte Gerizim, donde adoraban a Dios. Y eso lo vemos hoy. Vemos una religión grande que adora a Jesús o opone a Jesús, pero entonces traen un montón de mezclas paganas de adorar a ídolos y lo combinan. Esa es la tradición de nosotros. No es bíblico, pero hemos mezclado como lo mezclaron los samaritanios. Dios nunca se olvida de los samaritanios. Vemos la asombrosa historia de la mujer en el pozo y la historia del buen samaritano. Cuando miró alrededor de Austin, se ha convertido en una ciudad de trasplantes profesionales, adoradores religiosos y paganos, personas sin hogar, marginados, pecadores orgullosos y una generación está confundida, lista para amontarse. Jesús no se ha olvidado de ellos y como Felipe estamos llamados a predicar a Cristo acá en la ciudad. Los versículos 6 y 7, después de predicarles a Cristo, fue seguido por milagros, liberación y sanidades para que pudieran ser escuchados y vistos. Al predicar a Cristo, las vidas están siendo transformadas, lo cual es el milagro más grande incluso hoy, este día, una vida transformada, entregada a Jesús. Están escuchando profecías y palabras de sabiduría. Los milagros no solamente se dieron, pero se escuchaban. Interesantemente, ¿cómo es que se escucha un milagro? Escuchando las palabras y las profecías. Estaban viendo milagros. Liberación de espíritus impuros y personas poseídas. Hay una verdadera guerra espiritual y actividad demónica en nuestro tiempo. Especialmente en nuestra gente acá en la ciudad. Oren por nuestra ciudad y oren por nosotros mientras vamos y salimos a las calles. Yo me he encontrado orando con muchos en la calle y uno puede sentir la presencia del demonio, pero recuérdese que la palabra de Dios dice, más grande es el que está en mí que el que está en este mundo. Nosotros no los tenemos que tener miedo a eso, pero tenemos que seguir preparados en oración. No podemos ir en pecado, tenemos que pedir perdón, estar lavado en la palabra de Dios y lavado en oración para poder ir y predicar y orar. También curaron a los paralizados y a los cojos. Una vez más, hay una diferencia entre la curación de los enfermos y la actividad demónica, que la psicología y los médicos tratan de descartar dándole un nombre a todo y no confirmar que hay actividad demónica. Mire, si el Espíritu Santo no está viviendo en ti, quiere decir que puedes ser una habitación para un demonio. Es básicamente, ¿sirves a Dios o sirves al Dios de este mundo? Ahora, el propósito de los milagros, la liberación del mal y las curaciones, era para validar el Evangelio de Jesucristo, no comenzar un nuevo ministerio de sanación y liberación, como lo vemos en la televisión y veremos en nuestra próxima historia. El resultado de predicar el Evangelio y liberar a los cautivos del pecado es una gran alegría en esa ciudad. Alabado sea Dios y aleluya. Nuestra oración es ver la alegría de Jesús en nuestra ciudad. Amén. Como cristiano, quiero hacerte una pregunta.
¿Tienes el gozo de Jesús en tu vida? ¿O te ha pasado facturar la vida? ¿Estás amargado? Si estás amargado y no tienes el gozo del Señor, oren por un refresco del Espíritu Santo. Ahora, si nunca los has tenido, presta mucha atención mientras continuamos con nuestro texto. Vamos a leer del 9 al 13 en Hechos 8. Hoy no los voy a hacer voltear las páginas mucho. Vamos a estar en nuestro texto. Sigo esas dos referencias, pero la mayoría del tiempo vamos a estar en Hechos 8. Ok, empezando en versículo 9. Ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, el gran varón, que esta palabra es difícil. Ok, vamos a ver. Y cantándose de ser una gran persona, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde del más pequeño hasta el más grande, le presentaban atención y exclamaban: este hombre, el que llaman el gran Simón, el gran varón, el gran poder de Dios. Los siguieron porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tantos hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrando de las grandes milagros y señales que veía. Los versículos 9 nos presenta a Simón, el gran varón, un hombre que practicaba el ocultismo y la hechicería, cosas que el Señor llama abominación. La gente cree que era un gran hombre, un gurú, porque era capaz de demostrar un gran poder y pensaba que era de Dios. ¿Sabes que sí existe el poder que viene de Dios, pero también existe el poder demónico? Los judíos acusaron a Jesús de realizar milagros en el nombre de Belcebú, el señor de las moscas o el diablo. Eso quiere decir que los judíos saben que hay un poder que hay de Dios y hay uno que viene del demonio. Y es lo mismo en nuestra vida hoy. Mire, segundo Tesalonicenses 9:10 dice esto: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y pródigos falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar a la verdad y así ser salvos. ¿Cómo sabes si el poder de Dios es de Dios o de Satanás? El poder de Dios es glorificar a Dios. El poder de Satanás se glorifica a la persona. Cuando la persona está tratando de traer la atención a lo que esa persona hizo, eso viene por el poder de Satanás. Pero cuando es por el poder del Espíritu Santo, es de Dios, que apunta, que los llama. El propósito del Espíritu Santo es para apuntarle la atención a Jesucristo. Como hemos visto en la iglesia primitiva, cuando Satanás no puede derrotar a la iglesia, ¿qué trata de hacer? Se trata a unir a ella. Versículo 12. Mientras el Espíritu Santo todavía no estaba en la cena, tenemos el poder de predicar en el nombre. Mientras el Espíritu todavía está en la cena, tenemos el poder de predicar el nombre de Jesucristo. Y el resultado es que las personas se arrepienten y son salvas. También fueron bautizadas. Versículo 13 es aterrador. Me aterra ver este versículo acá.
Simón ve que el avivamiento ha llegado a Samaria y Felipe ha desviado la atención de Simón. Lo que hace Simón, cree y es bautizado y continúa con Felipe y se sorprende por los milagros y señales que se hacen. ¿Por qué me asusta este versículo? Tenemos a alguien que dice que cree, se bautiza y viene junto a Felipe en el ministerio y podría estar haciéndolo por los motivos equivocados. O tal vez es sincero. Viene a su lado para aprender algunos trucos de magia o ver cómo atraer a otros hacia sí mismo. O de pronto esta conversión es real y solo estoy siendo crítico. Vamos a ver lo que va a decir la palabra de Dios en los próximos versículos. Pero en el fin de semana pasado, compartí parte de mi testimonio en un evento, no acá en la iglesia, en otro lugar, y dije que decir una oración, confesar en esta oración, que yo confieso a Dios como mi Salvador, creer y ser bautizado, no quiere decir que eres salvo. Yo voy a compartir ese mensaje con ustedes la semana que viene. Para ser salvo, tiene que haber un verdadero arrepentimiento en tu corazón y debe demostrar fruto en tu vida. Porque mire, el libro de Santiago dice que incluso los demonios creen. Vamos a darle el beneficio de la duda a Simón por ahora. Vamos a leer el versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanios habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Esta sección de las Escrituras es interesante. Carlos, ¿me estás diciendo que necesitas creer, bautizarte y luego tener la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo? Bueno, en Mateo 16:19 dice, Jesús le dice a Pedro que tendrás las llaves del reino de los cielos. Ahora, la tradición católica ha tomado esto como de referirse que a Pedro se le han dado las llaves a las puertas del cielo. Pero si revisas los primeros 10 capítulos de Hechos, ves que Pedro es el primero en predicar un sermón a los judíos y el Espíritu cae sobre ellos. Ahora es llamado a Samaria para predicar y ungirlos para que el Espíritu Santo caiga sobre ellos. Y en el capítulo 10 predicará a los gentiles y antes de que pueda terminar su sermón, el Espíritu Santo cae sobre ellos. La iglesia se estaba estableciendo y Pedro recibe las llaves para librar las llaves del reino, que era el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es convencernos del pecado y justicia, dirigirnos a Jesús y dejar en claro el juicio que vendrá. Efesios 1:13 nos dice esto. En él, Jesús, también confiaste, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de tu salvación, en quien también, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Otra razón por lo que probablemente llamaron a Pedro y a los apóstoles a venir de Jerusalén fue para derribar los muros de prejuicio y odio entre los judíos y los samaritanios y unir la obra de Dios como un solo cuerpo. Esa es la única oración que todavía no ha cumplido. La oración de Jesús en Juan, donde dice que el cuerpo de Dios, que sea uno. Lo que pasa es que tenemos mucha división.
Ahora, hay que mirar el fruto y hay iglesias que no son cristianas, están predicando un mensaje que no es. Pero las mayorías están predicando la palabra. Hay muchas que sí están predicando la palabra y el cuerpo de Dios dice de estar llamados y estar juntos. Entonces, por eso es que también pensamos que llamaron a Pedro y a Juan. Recuérdense que también los primeros 10 capítulos de Dios está haciendo algo especial. Y vemos el modelo cambia después de este área, el resto del libro de Hechos. No vemos otro ejemplo a donde hay que recibir a Jesús y después el Espíritu Santo viene después. Como si ha estado siguiendo nuestros mensajes, vemos que el minuto que, como dice acá en Efesios, que recibimos a Jesús, y en el corazón verdadero, somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora hay un poder que viene sobre nosotros cuando Dios os está llamado a hacer algo, o cuando se ponen las manos sobre alguien para orar por ellos, por ciertas manifestaciones del Espíritu Santo, hablar en lenguas, cosas que no son para salvar, pero podemos orar para esas cosas. Recuerde que antes de esto, los judíos adoraban en el templo de Jerusalén y los samaritanos en el monte de Gerizim. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritaria en el pozo que vendría un día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y Dios es espíritu. Bueno, Dios, el espíritu ahora ha sido derramado. Alabado sea Dios. Amén. Leamos los versículos 18 y el 19 de Hechos 8. Al ver Simón, el gran varón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí este poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciben el Espíritu Santo. Los versículos 18 y 9 revelan el corazón de Simón. Su conversión no fue real. Su motivo fue el poder, los milagros, y ahora se ofrece a comprar este poder del Espíritu Santo y controlar al Espíritu Santo, sin darse cuenta que realmente la conversión real significa que nos redimos al Espíritu Santo para que podamos caminar en el poder del Espíritu y llegar a ser más como Jesús. Simonía es la palabra para el pecado de comprar o vender oficinas o privilegios de la iglesia, porque se hace con el mismo espíritu que está Simón. Lamentablemente hay personas que todavía operan en este espíritu hoy en día en la iglesia. Una cosa que la gente quiere más que el dinero es poder. Simón pensó que comprando su camino podría recuperar el poder que aún vez tuvo cuando estaba haciendo su magia oculta. La mayoría de las iglesias occidentales usan prácticas de misticismo oculto y oriental. Hoy en día, enseñando que si dices lo correcto, lo nombras y afirmas que Jesús trabajará para ti y te dará todo lo que quieres. Si te manifiestas, puedes hacerlo realidad a través del pensamiento positivo. Si siembras una semilla de fe para nuestra iglesia, el pastor orará por ella y tendrás una temporada de bendición. Todo eso es oculto. No es bíblico. Eso se llama simonía. Y tristemente lo vemos a través de mucho la iglesia y aún mucho en la iglesia hispana.
vaya a muchas iglesias, prenda la televisión. Por eso es que estamos acá, porque me entristeza sabiendo que nuestras comunidades no vienen de mucho dinero y tenemos a lobos tratando de quitarle el dinero. Usando la palabra de Dios endemoniados por sus propias ganancias. Otra área donde viene este espíritu de simonía es cuando nos salvamos y pensamos que podemos usar esas mismas tácticas del mundo para subir la escalera corporativa, para ascender en el ministerio. La gente que trabaja dice, no, tengo que trabajar para montarme esta escala. Y traemos ese mismo pensamiento cuando le metemos en el ministerio. El ministerio no es un paso para adelante o para arriba. El ministerio es renunciar para servir a los demás. El pastor no está ahí para ser servido. El pastor está para servir. Pero ¿qué pasa? Cuando se predican de ciertas maneras, vemos al pastor o al papa o al sacerdote como una posición altísima, en vez de ser el hombre que tiene que ser el más servido. Él está ahí para servir. Miren el ejemplo de Jesucristo, lavó los pies de sus discípulos. Él dijo, el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser el siervo más grande. Ser pastor significa que te llamen, no es un empleado que cuando va a la escuela, pero no tuvo llamado o no está comprando tu puesto. El pecado, no puedes comprar el puesto. Muchas iglesias empiezan porque han comprado un certificado y se llaman ministro. Yo soy el pastor tal y tal y tal. Soy el sacerdote tal y tal y tal. Soy el revendir. How do you say reverence? Reverendo. El reverendo. El único que es reverendo es Dios. La diferencia entre alguien que está acá y la persona que está sentada ahí, nada más es el llamado. Yo soy pecador como cualquier otro. No te fijes en la persona, fíjate en Jesucristo. El pecado que se ejerza, que vemos acá en Simón, es el pecado del orgullo de la vida. Simón lo tiene y te estaría mintiendo si no dijera que ha luchado con esto durante mis primeros años en el ministerio, tratando de subir la escala del ministerio. Tristemente ha visto muchos hermanos tratando de subir esa escala del ministerio, trabajando para alcanzar una posición. ¿Y qué pasa? Se va el Espíritu Santo y empieza uno a trabajar. Cuando yo sentí que el Señor agitaba mi corazón el año pasado, puedo decir honestamente que no esperaba estar en el púlpito. Ese deseo ya se me había ido. Yo estaba feliz de servir en cualquier capacidad, ayudar y enseñar a los jóvenes.
pero no estaba pensando en el púlpito o incluso en comenzar una iglesia. Eso no significa que el orgullo no puede surgir en cualquier momento. Debo morir a mí mismo y rendirme al Espíritu Santo, porque como hombre el orgullo es de nuestras mayores luchas, junto a la lujuria de la carne. Hemos visto a muchos caer como resultado del orgullo, el dinero y la inmortalidad sexual dentro de la iglesia. Prenda la televisión y vas a ver que hay muchos que han caído en el último año. ¿Y sabe qué es? Muchos más van a caer. Muchos más van a caer porque Dios está limpiando casa. El juzgamiento de Dios viene primero en la casa de Dios. Vamos a leer versículo 20 al 23 del capítulo 8. Vamos a ver cómo Pedro va a responder a Simón después de que Simón dice, quiero comprar el Espíritu Santo. Dice, que tu dinero perseca contigo, le contestó Pedro, porque instantaste de comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eras entrego delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdonó el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Y responde Simón, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que has dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Pedro le da una fuerte reprimenda y dice que tú y tu dinero se vayan para el infierno. Luego revela la condición de su corazón, de Simón. Le dice que se arrepienta de tratar de comprar el Espíritu Santo, que parece estar motivado por la envidia y la amargura. ¿Qué es la amargura? Que alguien más está recibiendo la atención que yo quiero recibir. Servir en el ministerio con una raíz de amargura al principio de mis años de ministerio, debido a la envidia y al deseo de subir la escala. Y cuando pensé que mi oportunidad había llegado, no fue así. El Señor conoce mi corazón. La respuesta es arrepentirse, como Pedro le dice a Simón. Si no te arrepientes, podrías servir en el ministerio, pero pronto puedes comenzar a desvanecerse rápidamente. En el caso de Simón, pensó que su dinero le daría una posición para ejercer el poder una vez más, y después de que es reprendido, le dice que se arrepienta. Le pide a Pedro que ore por él. Primero vemos dos cosas acá. Le dice a Pedro que ore por él. Cuando Jesús murió en la cruz, ya no hay más sacerdote, ya no es necesario tener un sacerdote. Uno no va al sacerdote para que ore por ti. No, Dios, cuando Jesucristo murió en la cruz, Dios quebró, él cogió esa puerta que era hecho no era una puerta de material, era una parte de un material como de piel, y la abrió para decir, ya tienes acceso directamente a mí, no tienes que entrar por otra persona, no tienes que confesar tu pecado, ir al cuartico a confesar tu pecado, no, dices, entra a mí directamente, no es a María, no es a un cura, no es a un santo, es solamente a Jesucristo. Esa es la primera cosa que vemos acá. Lo segundo que vemos
le dice, no dice que ores por mi arrepentimiento, dice que ora para que no me caiga lo que has dicho. Que no me venga ese juicio sobre mí. Él no ora a Dios mismo y no ora por el perdón. Y hay mucha gente así. Me hace recordar de aquellos que no aceptan una invitación para venir a la iglesia, pero dicen, oh, ora por mí. Sí, ora por mí. Ora a ti por mí mismo, a ti. Jesús está disponible hoy. Nuestra respuesta a Dios no es conocimiento intelectual o de cabeza, es responder con fe al llamado de Dios. Si no lo haces Jesús, si no conoces a Jesús, arrepiéntete y regresa a Dios. Si eres un cristiano que vive en pecado oculto, pide perdón. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué le pasó a Simón? La tradición dice que él se volvió loco y lo enterraron vivo, pero no antes de introducir la herejía del gnosticismo, que entre otras cosas afirma que siendo la material mala y el espíritu bueno, Dios no podría haber creado el mundo a partir de la materia, ni Jesús podría haberse convertido en un hombre y muerto por nuestro pecado. ¡Qué tristeza! Juan escribió su primer epístola en parte para contrarrestar la amenaza del gnosticismo dentro de la iglesia primitiva. Este hombre que trató de comprar el Espíritu Santo introdució una religión de cristianos falsa. Mire, usted cuando compra veneno para matar las cucarachas, para matar las ratas, sabe que 99% del veneno es normal. Solamente hay un poquito de veneno. Y eso es lo que pasa en la iglesia hoy. Que predican ciertas cosas de la palabra, pero inyectan veneno. Y solamente se necesita un poquito de veneno. Versículo 25 dice, Pedro y Juan partieron, pero en su camino de regreso a Jerusalén van de pueblo en pueblo en Samaria, testificando de la presencia de Dios, de lo que Dios ha hecho en sus vidas y predicando el evangelio. Cuando tienes la respuesta para vencer al pecado y a la muerte, ¿cómo no puedes compartir esas buenas nuevas? Amén. Vamos a leer el último versículo de Felipe y después vamos a terminar el capítulo 8 la semana que viene, en 2 semanas, disculpe. El capítulo 8, versículo 26, nuestro último versículo del día. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Un avivamiento está estallando en Samaria. Felipe está haciendo una gran obra, pero luego Dios envía un ángel para decirle a Felipe que vaya al desierto. No le dice la misión, solo le pide que se vaya. Una pregunta para usted. ¿Te está llamando Dios a ir? Pero de pronto estás en tu zona de confort. ¿Necesitas conocer los detalles antes de ir? Si estuvieras ayudando a ministrar una iglesia próspera que en 18 meses había pasado de un servicio y estaba creciendo a 3 servicios, ¿irías?
¿Qué pasaría si Dios te hubiera dicho, vas solamente, vete de esa iglesia que está creciendo y vas a ministrar a uno solo? Él no los da los detalles. Los que lo dicen, Dios está buscando siervos fieles y obedientes de Cristo que dicen, aquí estoy, mándame a donde tú quieras, Señor. Aquí estoy. Mi corazón está disponible a hacer tu voluntad. Voy a darte un poquito de mi historia, cómo esto se ha manifestado en mi vida. Han habido temporadas de limpieza de baños y servicio servicio en la cocina, un tiempo para hacer ministerio juvenil y urbano, un tiempo para enseñar en las prisiones, un tiempo para servir como diácono, un tiempo para servir como anciano, un tiempo para el ministerio en español, el ministerio de niños, medios y video, el ministerio de hombres, y una temporada para que sirvamos como familia cuidando de creencia a los niños en el sistema de juveniles que se los lleva al gobierno porque las madres o los padres han tenido problemas. Hubo experiencias en el desierto para trabajar en nuestro matrimonio y desiertos espirituales que te pusieran de nuevo en tu camino debido a la desobediencia. Cuando piensas que todo está hecho, el Señor, que es fiel, llama y toca tu puerta y dice, sé que viniste solo para tener comunión, pero serás fiel cuando abra una puerta. ¿Y sabes qué? El Señor te muestra algo nuevo. La obediencia no significa que no tendrás fracasos, porque recuerda que en nuestros fracasos aprendemos. La obediencia significa que estamos dispuestos a confiar en Dios para que cruce la puerta y se vaya. Incluso si no sabemos sin saber cuál es el siguiente paso. No sé cómo será la próxima temporada en tu vida, pero si Él está diciendo que te vayas a casa, vete. Si te dice, vete a servir a tu familia, vete. Si te dice que vayas a la ciudad o al estado o al país, vete. Si te dice que venga aquí con nosotros, ven acá. Si no estás seguro, pide que te anime y te dé la claridad el Señor para cumplir con tu llamado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por poder entrar a tu palabra, Señor. Padre, tú sabes a quién estás hablando en este día, Señor. Sean a los que estamos aquí o los que están en línea, Señor. Estamos disponibles. Padre, habla a nuestros corazones. Confírmale lo que le estás diciendo a aquellos, Señor. Padre, para el que no te conoce, Señor, que este día, Padre, que no sea Simón, sino que sea alguien que responde con fe, que en su corazón tenga arrepentimiento, dice, Señor, aquí estoy, Señor, perdóname, te entrego mi corazón. Y corre a Dios, que Dios te perdona hoy. Y te llena con el Espíritu Santo, te sella. Si eres tú y oraste eso, contáctate con nosotros. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias y bendice nuestra semana, Señor. Que todo sea para tu gloria. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.